Llegamos entonces a la unidad 3, que es el cierre, la culminación del curso, y que en la etapa de evaluación, esta etapa de evaluación, se conoce como cierre y entrega de la misma, de la evaluación. Esta etapa, aunque parecería más sencilla porque concluimos la realización de la evaluación, que bien organizada, si lo hicimos bien en la etapa 1, la realización termina siendo menos engorrosa, menos complicada y más útil, más provechosa, eficiente. La unidad 1, la etapa 1, nos cuida de hacer muy bien la etapa 2. Pero la etapa 3 tiene que cuidarse en sí misma, es la etapa en que uno hace entrega del informe, del reporte de evaluación, y en el que se pone bajo discusión o análisis lo que entregaste, lo que estás entregando a quienes solicitaron la evaluación, los destinatarios de la evaluación y usuarios de la información para tomar decisiones, es decir, los decisores que van a recibir tu informe. Son ellos los que tendrán preguntas por hacer, si van a reconocer cosas que antes no veían, van a tener otra versión de los hechos, porque a lo mejor ellos sí se están basando en opiniones basadas en supuestos, en percepciones, no en hechos, y no en hechos documentados y observados con rigor como tú lo has hecho, sino con la cultura que se tiene comúnmente en las organizaciones de trabajar por opinión, ¿no? De administrar por opiniones, donde la opinión del favorito tiene peso por sí mismo, la opinión de la autoridad tiene peso por sí mismo. No importa que estés informado o no. Entonces, cuando tú entregas un informe de evaluación, un reporte de evaluación, puede encontrarse con estas otras versiones de la realidad y a lo mejor es importante que se genere sí una discusión y una defensa, argumentación, no pleito, nunca es confrontación. Si fuera así, no lo menos podrías presentar el informe. Entonces tienes que cuidar mucho cómo entregas y cómo argumentas y cómo sostienes o fundamentas, apoyas lo que está mostrándose en los resultados. Eh, la forma de presentar resultados tiene que ver con hacer el informe, el reporte, un reporte detallado, un reporte completo o extenso, llamemos, y otro reporte ejecutivo que resume en muy pocas páginas lo que les estás mostrando en el reporte extenso. En el reporte extenso, a lo mejor hay más contenido de explicación y descripción, y en el reporte resumido escogiste las gráficas más representativas y solo presentas las gráficas con una mínima descripción, porque el sentido del reporte ejecutivo es que se lea contigo frente a ti. El reporte extenso no lo van a leer contigo, eh, ese lo van a revisar quizás con más calma y también habría que estar pensando previendo que hay posibilidades de comentar o discutir acerca del reporte ya una vez que lo hayan leído con más calma. Nunca un reporte ejecutivo va a hacer justicia de todo el trabajo que hiciste, pero facilita que puedas explicar antes de que entren verbalmente y dándote el tiempo para que tú expongas, explicar el contenido, la metodología, los resultados encontrados y señalando algunas recomendaciones que el propio proceso favoreció, ¿no? O generó. Es decir, no lo que yo te recomiendo o que no suenes tú como autoridad máxima, como el único que sabe de esto, sino lo que el reporte arroja nos permite generar tales recomendaciones, ¿no? Es algo que se expresa de manera menos personal, más impersonal, como en tercera persona o impersonal. Eh, Eso es útil para que el conflicto tenga que ver con el documento y no contigo en tu presentación del reporte. O entonces tienes que cuidar aspectos tal cual, el de la exposición, el de la presentación oral, el de la redacción, el del cuidado en lo que dices, eh, bueno, sobre todo el cómo lo dices, porque una investigación evaluativa está sacando a flote cosas que a lo mejor no eran tan visibles, tan notorias, tan reconocidas. Sí se tenían claridad de los datos, de algunos datos, algunos dispersos, pero estaban mezclados con prejuicios, con opiniones, con percepciones, este, supuestos, ¿no? Con inercias del pensamiento, paradigmas que te hacían suponer cosas y el informe puede estar arrojando luz sobre aspectos con más profundidad a los que no les habías prestado atención. Entonces,
pues la primera reacción podría ser o defensiva o de duda o de sentirse sorprendido, pasmado por lo que está aportando el informe. Entonces hay que estar previendo esas respuestas y estar listo para ayudar a que las personas también lleguen en ese proceso de lectura del reporte, que lleguen como tú llegaste a estas cosas, conclusiones y recomendaciones, que para ellos sea un proceso también más natural y mejor llevado en su comprensión, análisis y discusión con el que entrega el reporte acerca de lo que se les está entregando. Esta es la etapa 3, esta es la unidad 3 del curso, que tiene que ver con el cierre, la entrega de la evaluación. Cuando yo o tengo equipo de evaluación o tengo alumnos que están cursando evaluación, lo que les he dicho es que hay un elemento fundamental que para mí vale oro y es la minuta de la reunión en donde presentaste el informe. Entonces, si el documento del reporte tiene 50 hojas o las que quieras, es decir, una extensión mayor, el reporte ejecutivo puede tener 5 o 4 hojas, no sé, que puede ser un PowerPoint. El reporte ejecutivo puede ser el PowerPoint de la síntesis de los resultados que estás plasmando en el reporte extenso. Entonces ya tienes un reporte en Word, un reporte extenso, un reporte ejecutivo chiquito o con láminas de PowerPoint que vas a utilizar para exponer y para conversar y aclarar, exponer, explicar y en su momento aclarar preguntas o atender a comentarios. Lo más importante es que esa reunión o esas reuniones, esa reunión tiene que ser preparada. Entonces, un trabajo de fase de cierre es la preparación de la reunión de entrega, desde programarla, organizarla, hacer la minuta, reservar el espacio, preparar los recursos y tener muy preparada tu presentación, tener un poco una posibilidad de ensayo de hacerlo frente a otro previo antes de que hagas la presentación frente al equipo, tú mismo frente a espejo o frente a otras personas cercanas a ti o del equipo de evaluación, hacer un ensayo general de la presentación y entrega del reporte. Parece poca cosa porque el trabajo de investigación es más serio, más riguroso, más robusto, pero aquí se está jugando todo ese trabajo que hiciste, entonces tendrás que cuidar mucho esta reunión o este medio o dispositivo de comunicación entre tu cliente y tú para hacer esta entrega. No puede ser dejado bajo la puerta de la oficina de tu jefe o de quien te haya contra cliente o contratante. No vas a dejar, ni se lo vas a hacer llegar por correo sin previo aviso y él lo abrirá y ya será cosa. Tienes que darle mucha importancia al momento de la entrega. Esto viste y le da un significado mayor a la evaluación en sí misma y te viste a ti como evaluador. Entonces, no solo preparas un reporte, un informe extenso y resumido, o síntesis ejecutiva, o resumen ejecutivo, que podría ser, como dije antes, un PowerPoint o un archivo de presentación visual, y, sino que también preparas la organización, preparas la reunión, reunión o serie de reuniones, pueden ser una o un poco más de 2, 3 reuniones, donde el proceso comenzó con tu presentación, pero luego siguió con la lectura que ellos hicieron del reporte y ya se pueden volver a reunir para hacer ya un análisis más detallado. Incluso ya las recomendaciones quieren profundizar en ellas y quieren hablar sobre eso más a fondo contigo, algunos de los puntos de la evaluación o capítulos de la evaluación. Entonces puede llevarse 3 reuniones el proceso de entrega y cierre de la evaluación. Preparas las reuniones, las organizas bien, se convoca, se elaboran los recursos materiales o digitales para dicha reunión, se hace el ensayo, lo que fuera. Entonces, tú tienes tu plan del día o minuta de la reunión y, y aquí viene el documento que puede ser una hoja o dos al que yo le confiero muchísimo valor, porque ahí se expresa con claridad los resultados verdaderos de un ejercicio de evaluación. Es cuánta conciencia se generó en el grupo acerca del problema o la necesidad o las brechas o las áreas de oportunidad, cuánta conciencia se pudo generar en ellos y
y cuánto compromiso por actuar. Entonces, estas dos grandes frutos en el consejo, comité que encomendó la evaluación, estos frutos en tu cliente o contratante, para mi gusto valen más que la evaluación misma, porque la evaluación es un medio para llegar ahí, porque en última instancia ellos son los decisores. Tú solo recomiendas, ellos deciden. Y la decisión no va a darse si no tienes como antecedentes profundos. Se puede dar una simulación de decisión. Podemos decir que no es decidir, puedo decir que voy a dejar de fumar, pero no decidir dejar de fumar. La decisión es más como dar el paso en el trampolín hasta el punto, es decir, sacar el pie en el trampolín hasta el punto en que ya no te puedes regresar en la alberca para dar un clavado. Estás en el trampolín, sacas el pie y ya no puedes dar el paso atrás, ya decidiste. Es decisivo, es cortas el pasado, comienzas con el presente hacia el futuro. Entonces, la decisión, decir no es decidir, y para que una persona pueda decidir, no solo decir voy a hacer tal cosa, y lo decida, quiere decir, se implicó y se comprometió en ello y es totalmente previsible que lleve a cabo la decisión, porque está bien hecha la decisión, y sí se puede llamar una decisión, es decisiva. Va a llegar a ese momento si previamente, como insumos de la decisión, tiene conciencia, por eso es la información para generar conciencia, tiene conciencia de lo que está pasando y tiene derivado de la conciencia o conectado con esta conciencia el compromiso verdadero o auténtico por hacer algo. Ahora, la minuta de la reunión tendrá que recabar esos dos hechos, la conciencia y el compromiso. ¿Cómo sabemos que el receptor del informe tiene conciencia? Pues en la medida que él con sus propias palabras está recapitulando, retomando lo que el informe arroja, afirmando es cierto o no me había dado cuenta y qué barbaridad. Es decir, expresiones mismas del cliente o el contratante te van dando una pista de la conciencia que se adquirió. Y estas pueden ser como sus asuntos tratados en una minuta de reunión, en un acta donde levantas la reunión, levantas lo que sucedió en la reunión, pones especialmente este tipo de cosas, como las reflexiones y conclusiones a las que llegó el grupo o la persona, reflexiones, conclusiones. Este es el momento de la conciencia. El momento del compromiso está en los acuerdos. Y los acuerdos no solamente son declaraciones simples como esta recomendación o consejo de abuelita que te dije antes, sino que son acuerdos porque están definiendo tiempos, están definiendo responsables, están definiendo, clarificando tareas por hacer, riesgos o requisitos que hay que cubrir y están asignando quizás un presupuesto, aunque sea en tiempo, gente destinada a hacer tal cosa, que ya eso es igual a presupuesto, un espacio de trabajo, un recurso material para trabajar. Eh, entonces, cuando este conjunto de cosas aparecen, cuando se está hablando de lo que se decide hacer, entonces sí es ya una decisión o un acuerdo. Eh, Eso lo documentas en la minuta, es decir, puede ser que haya una secretaria o secretario de reunión y ese haga la minuta. Hay que cuidar que estas cosas queden bien asentadas, cuáles elementos de conciencia de ciertos factores que fueron tomados del reporte de la evaluación están siendo recapitulados, reflexionados, eh, expresando el nivel de conciencia que ha tomado la persona o el equipo, el comité de consejo que te haya pedido la evaluación. Y por otra parte, a partir de esa conciencia, los compromisos que les está generando, es decir, la incitación o el impulso, la promoción de un acto, ¿no? Es decir, el que se sienten impelidos o impulsados, provocados o motivados a actuar. Entonces, a esto es a lo que le llamamos compromiso y que se expresa en los acuerdos, en la parte de acuerdos. No tienen que ser 1000 acuerdos, porque nadie puede llevar a cabo muchas decisiones. Una organización no puede hacer cambios de todas las cosas en un periodo. Necesita tomar unas cuantas cosas a cambiar y de ahí seguir adelante. En las recomendaciones habrá que ver justo este asunto de priorizar, como con cuáles comenzar, porque son causa o porque son un síntoma que es intolerable, inaguantable para una comunidad. Para padres de familia a lo mejor es intolerable o inaguantable ya una situación, y aunque tenga raíces más profundas, pues habrá que empezar por atajar el síntoma, ¿no? Y las secuelas o las consecuencias.
minimizar la crisis, ¿no? Entonces, las recomendaciones pueden ser o de causas o de síntomas cuando estos ya son intolerables. Eh, entonces, estas cosas son las que se registran en una minuta. En una minuta o un acta de una reunión que se llevó 2 horas, mientras la evaluación te puede haber llevado un mes o más tiempo, 3 meses, la minuta se llevó 2 horas de un día. Pero esa minuta registra, recaba, o una hora de reunión. Esta minuta está registrando el efecto o el impacto que provocó la evaluación. Ahí se mide la calidad de la evaluación. Eh, Cuando esto sucede en el equipo que coordino de evaluación, sé que trabajó y que logró resultado, más allá del documento, no importa qué tan grande, extenso, precioso, estéticamente presentado esté, si no genera estos efectos en el contratante, cliente o destinatario de la evaluación no ha sido de tanta calidad o de verdadera calidad como debería haber sido. Entonces, preparar la reunión, tener los reportes, preparar los reportes, entregarlos, exponerlos, explicarlos, eh, responder, ¿no? Hacer un espacio de respuestas, de diálogo, donde hay comentarios, algunas retroalimentaciones o algunas solicitudes de ajustes o precisiones de poca claridad o cualquier otra cosa. A lo mejor una petición de que se haga un reporte no completo, pero sí de algunos aspectos que tendrán que ir especialmente dirigidos a un público especial que no se había considerado y que el reporte arroja, oye, es necesario informar tal cosa a tal persona. Por favor, si nos puedes generar un reporte especializado o dirigido específicamente a tal persona, retírale tales otras cosas y enfócate solo en eso y eso hazle la información, entrega la información a esta otra persona, a este otro destinatario clave, ¿no? Bueno, este momento, esta etapa de cierre y de entrega, que para mi gusto concluye con el asunto de la minuta misma tiene que regresar al propio contratante, es decir, tú hiciste el reporte, entregaste el reporte y su síntesis o resumen ejecutivo, y hiciste la presentación, se suscitó el diálogo y tú propiciaste, lideras más la reunión, aunque el cliente parece que la lidera, tú tienes que moderar para que conduzca a ciertos lugares y no a otros, es decir, que esto sea construcción y no destrucción, ¿no? Colaboración y no confrontación, que para eso son las reuniones, para construir. Entonces tú tienes que ayudar a que esta reunión llegue a buen término. Es útil y es bueno para ti porque tú estás siendo el evaluador y el que en ese momento podría estar, es una meta evaluación, está siendo evaluada tu evaluación. Entonces es mejor que tú ayudes a conducir ese proceso y, y ya que termina la reunión, regresas la minuta diciendo, bueno, este fue nuestro cierre, en la última reunión esto fue lo acordado y se los doy porque a lo mejor ellos no toman nota o podrían no darle importancia a lo que acaban de decir y la tiene mucho, entonces tú le regresas esto, cierra y se cierra también el proceso administrativo, te liberan de la obligación o de la encomienda. Si te contrataron, se hace el finiquito, el pago, quizás sea bueno, y también recomiendo esto, que te entreguen alguna carta de conformidad o satisfacción por el servicio recibido, porque esa carta, comúnmente un documento, mata el primer documento que pudo haber sido el escrito, el oficio con el que te pedían o el contrato en el que se acordaba que tú ibas a hacer una evaluación. Entonces, al inicio del proceso estás comenzando con un contrato y al final estás cerrando el proceso con otro documento que mata o cierra, finiquita el contrato y que se llama carta de conformidad. Pero además la carta de conformidad o la carta de satisfacción se vuelve para ti un portafolio de evidencias para, para, para en su momento, documentos probatorios para alguna promoción o para tú mismo promoverte o ofrecer tus servicios para distintas instancias, pues estas cosas son realmente el respaldo de que tú has hecho evaluación y la evaluación significó algo para tu cliente. Que eso es lo que dice la carta conformidad o carta de satisfacción. A través de la presente, eh, doy fe que tal persona o tal equipo de personas me hicieron tal servicio, es decir, hicieron tales cosas y me produjo tales beneficios, ¿no? Me ha logrado para mí tales beneficios. ¿Quiénes? ¿Qué hicieron? Y para qué? Es decir, ¿para qué me sirvió? ¿Qué beneficios o resultados
como cliente, contratante, obtuve de esto. Y esta es, en síntesis expuesta, esta etapa de cierre de la evaluación, que te ubica ya no en el puesto operativo de quien hace evaluación, sino en el puesto del gestor de nuevo, del gestor o de directivo, de gente pensante, de gente que argumenta, presenta, negocia, y que te da estatus de evaluador este momento. Por eso es tan importante, aunque parezca menos trabajo, bueno, el trabajo de hacer el reporte debió haberse hecho durante el proceso, pero aquí lo culminaste, lo pules, haces la síntesis, entregas, haces la minuta, regresas la minuta, la entregas a los asistentes y se finiquita administrativamente el proceso. Todo este proceso de la tercera etapa tiene mucho más de gestión. Te apoyaste en la ejecución y por supuesto te apoyaste en la documentación. Así es que en este momento se están cerrando las cosas y tu evaluación concluye. Y el curso también concluye con esto. Que estos videos te sirvan para recapitular y poder expresar con tus propias palabras toda esta secuencia que fuiste viviendo y llevando a cabo, ensayándolo quizás con ejercicios o casos a lo largo del curso, de este curso que está por terminar, para que en tu entrega de portafolios, en tu fase final, puedas hacer este ejercicio de lecciones aprendidas y de poder verbalizar, aclarar, como si tú estuvieras haciendo un manual, describir y explicar lo que se hace cuando se hace evaluación. Vamos a suponer que este curso te permitió responder a la pregunta, ¿qué haces cuando dices que haces evaluación? Y entonces, aquí concluimos. Te agradezco tu participación, que aún seguirá porque este video es el cierre de la tercera unidad. Faltará el que tú generes tus propias conclusiones y que hagas como una descripción o explicación de cómo es que se lleva a cabo el proceso de la evaluación, vivido empíricamente con experiencias concretas, ejercicios, casos, proyecto, pero, pero también reflexiones tuyas que se van a expresar en esta reconstrucción de lo que es un proceso de evaluación y las lecciones aprendidas, lo que cada una de estas etapas y pasos te dejó a ti como certezas, como claridades, como hallazgos, como transformaciones en tu quehacer profesional. Y nos seguiremos contactando por otros medios para concluir con este curso. Te deseo lo mejor.